En este video graficaremos la función de registro dada, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Se nos da y es igual a la base logarítmica 3 de x más 2. De nuestros estudios de traducciones, deberíamos reconocer que este gráfico va a ser el gráfico de, y es igual a la base logarítmica 3 de x desplazadas hacia arriba 2 unidades debido al más 2 aquí. Además, la función se ajusta a la forma de, y es igual a la base logarítmica 3 de x, excepto por el más 2 aquí, y dado que x tiene que ser mayor que 0, el dominio de la función dada, usando notación de intervalo, va a ser el intervalo abierto de 0 a infinito. Dado que el rango de la función de registro básica es todos los números reales, estamos usando notación de intervalo. Es el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo. Desplazar el gráfico 2 unidades hacia arriba no afectará el rango. El rango sigue siendo el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Nuevamente, debido a que el gráfico se desplaza hacia arriba, no hacia la izquierda o hacia la derecha, la asíntota vertical también es x igual a 0. Ahora para graficar esto a mano, primero aislaremos el logaritmo y luego escribiremos la ecuación exponencial equivalente. Usaremos la ecuación exponencial para completar la tabla de valores. Una vez que tengamos la tabla de valores, usaremos los pares ordenados para representar gráficamente la función. Primero aislamos la base logarítmica 3 de x restando 2 en ambos lados, lo que nos da y menos 2 es igual a la base logarítmica 3 de x. Ahora escribimos la ecuación exponencial equivalente usando la definición que se muestra a continuación, donde, para esta ecuación logarítmica, la ecuación exponencial equivalente es 3 elevada a la potencia de, y menos 2 debe ser igual a x. Nuevamente, la ecuación exponencial es 3 elevada a la potencia de y menos 2 iguales x. Usaremos esta ecuación para completar la tabla de valores, pero en lugar de seleccionar si determinar y, porque tenemos y menos 2 en la posición de exponente, seleccionaremos y determinaremos x. Observe cómo si deja que y sea igual a 2. Tendríamos x igual a 3 elevado a la potencia de 2 menos 2, o 3 a 0, y 3 a 0 es igual a 1. Ahora dejemos que sea igual a 3. Cuando y es igual a 3, x es igual a 3 elevado a la potencia de 3 menos 2, que es 1. 3 al primero son 3. Ahora dejemos que y sea igual a 4. Cuando y es 4, x es igual a 3 elevado a la potencia de 4 menos 2, que es 2, y 3 al cuadrado es igual a 9. Sigamos adelante y encontremos un punto más. Dejemos que sea igual a 1. Si y es igual a 1, entonces x es igual a 3 elevado a la potencia de 1 menos 2, que es negativo, y 3 al negativo es igual a 1, 3. Usando estos pares ordenados y sabiendo que la asíntota vertical es x igual a 0, deberíamos poder hacer una buena gráfica de la función. Primero esbocemos que la asíntota vertical de x es igual a 0, que es el eje y. Ahora usaremos la tabla de pares ordenados para trazar 4 puntos en el gráfico. El primer punto es 1,2, que está aquí. Entonces tenemos 3,3, 9,4, que está aquí. Entonces también tenemos 3,1 que está aproximadamente aquí. Sabemos que el gráfico pasa a través de estos 4 puntos y se acerca a la asíntota vertical, y por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.